parte. Ah, bueno, sí, el documento. Esto todavía, lo que voy a mostrar ahorita no está en el cuaderno de nota que ustedes tienen. La última hojita que he colocado. En la última hojita que he colocado yo, una serie de asignaciones de capítulos. Les voy a hacer llegar en próximos días de qué trata la asignación. En este grupo hay, o en esta sección hay 10 grupos conformados. Le he distribuido capítulos del libro de acuerdo a la secuencia que ven en este instante. Vuelvo y digo, aquí no se está explicando de qué trata la asignación, ni tampoco es el momento para explicarlo. Simplemente les estoy dando una información previa para que no estén desenfocados. O sea, el grupo 1, de lo que haya que hacer, le toca el capítulo 10, que son pérdidas menores. Al grupo 2 le toca capítulo 11, tuberías en serie. El grupo 3, el capítulo 12, sistema de tubería en paralelo y ramificadas. El grupo 4, selección y aplicación de bombas. El grupo 5 le toca el capítulo 14, flujo en canales abiertos. El grupo 6 le toca el capítulo 15, medición de flujo, que ya estamos viendo. El grupo 7, capítulo 16, fuerzas causadas por fluidos en movimiento. Grupo 8, capítulo 17, arrastre y sustentación. Grupo 9, capítulo 18, ventiladores, sopladores, compresores y flujos de gases. Y grupo 10, capítulo 19, flujo de aire en ductos. Esta distribución próximamente se les enviará también en un documento donde se les explicará qué se les va a pedir por grupo realizar con referencia a esta asignación. ¿Entendido? Entonces estén pendientes cuando haga yo la publicación. Por favor. ¿Entendido? ¿Que tienen que esperar? Sí, profe. Ok. Y no he colocado el libro, pero creo yo que ustedes saben de qué estamos hablando. El libro de mecánica de fluido de Robert Mott, 7ª edición. Bien. Continuemos. Ya la asignación. Bueno, ahora sí. Entrar a Zúñiga. Creo que la parte de... Finalmente era un solo ejercicio que estaba explicado, ¿cierto? En el video. Quienes vieron el video. Sí, profe. No solo que era una placa, que es el que está aquí. ¿Cierto? Yo les dije que ayer que les podía dar. Yo no sé por qué yo no hice el otro video, porque yo tengo otros ejercicios. O es que de pronto no. Voy a revisar dónde está. Si fue que yo lo hice o no. Porque yo tengo más ejercicios de este estilo para placas. No, para placas no, para poner otro diferente como de 20. Pero el tratamiento es básicamente el mismo. Lo interesante ahora, por mi parte, es explicarles lo de las gráficas o de las correlaciones que están en forma gráfica. Les dije yo que esto se puede conseguir de acuerdo a lo que son las normas. ¿Alguien identifica cuáles son las normas para medidores de flujo? ¿Conoce o tiene información? ¿No tienen idea? Por lo menos respóndame, no, no tengo idea. No, por mi parte no, profe. Profe, yo no Ni idea. sé. Entonces me voy a mi amigo norma medidores de flujo, por ejemplo. Simplemente en el Google comercial ni siquiera, no, a mí no me interesa la norma técnica porque no quiero norma técnica. Cuando uno va a comenzar a un documento,
aquí podemos poner, por ejemplo, medidores de flujo, ¿no? Pero hay que especificar porque medidores de flujo hay muchísimos. Usted pone placa, ¿no? Por ejemplo, placa, Venturi, ya con eso hace una búsqueda un poco más específica. Ahí ya. Aquí está la web del profesor de esta de la Universidad Nacional de Venezuela, no la Universidad Nacional de Colombia. Aquí aparece en esta web. Este documento lo sintetiza bastante bien y lo tiene casi todo incorporado. Tiene un documento A y un documento B, corresponde, miren la raíz, web del profesor.ula.v /refinería, bueno, aquí está el profesor Guillén. Bueno, vamos a ver, quitemos el resto y tratemos de buscar la raíz. Listo, vamos a la raíz, encontramos la raíz de la página. Bien, y aquí encontramos al profesor del que estábamos hablando. Gracias a Dios la raíz se conserva, a veces la raíz no se conserva. ¿Qué nos interesa de esto? La docencia. Vamos a ver si aquí nos salen las asignaturas o estamos en docencia. Currículo, noticias, enlaces, investigación, bueno, muy lindo, pero página principal entonces. En esta sección encontrará, vamos a ver si, listo, ahora sí abrió docencia. En docencia el señor tiene asignaturas publicadas en mecánica fluida, instrumentación, teoría de control, hidrodinámica. Bueno, algunas estarán completas, otras que no. No nos interesa mecánica fluida, yo creo que estábamos hablando de instrumentación, vamos a ver. Recuerden que se abrió un documento que decía tema 5, ¿no? Vamos a ver si es por instrumentación. Sí, señor, es instrumentación, véalo aquí. Guías de enlaces, tema 1, principios básicos, fundamentos de medición, medición de presión, medición de nivel. Todos estos medidores, bueno, nos interesan, pero no vamos a entrar ahora en ellos. Abrimos temas que ya lo habíamos visto, ¿no? Medición de flujo parte A, medición de flujo parte B, por ejemplo. Solo para tener una referencia. Aquí tengo la parte A y la parte B. Vamos a ver la parte A rápidamente. Medidores de flujo que tenemos. Miren, dentro de los medidores de flujo, bueno, voy a hacer una parada. Si entendemos que son medidores de flujo. Sí, profe. Ok. Estamos hablando de medidores de flujo volumétrico, o sea, de caudal. Bien, porque dentro de medidores de flujo tienen los que son de flujo volumétrico y los que son de flujo másico. Estamos concentrados, entonces ustedes pueden ver, mis niños, dentro de los medidores de flujo, el principio que tenemos es la presión diferencial. Esta presión diferencial no se trata de una presión que se da por sí sola, o una diferencia de presión que se da por sí sola, por efectos del fenómeno físico. No, es que el dispositivo provoca, agrede la presión con la idea o aplicando el concepto de la expresión de Bernoulli, ¿bien? Y los efectos Venturi, que también fue otro autor, donde ya se conoce que cuando provocas un cambio en la presión de un fluido, por ejemplo, un descenso en la presión, lo que llamamos ordinariamente una caída de presión, cuando generamos este fenómeno en forma agresiva sobre todo, o sea, una caída abrupta, la energía se degrada en otra forma, o más bien se transforma en otra forma de energía y se degrada un poco. O sea, la transformación te deriva en esas dos fuentes. Se te va a transformar, uno, en energía cinética. Vas a ganar energía cinética. Si cae la presión, vas a ganar energía cinética. Pero toda la transformación de presión o toda la caída de presión no se transforma en energía cinética. Hay una pequeña fracción que por efecto de la segunda ley, o más bien bajo los principios de la segunda ley de la termodinámica, te podemos explicar esa entropía que no se puede recuperar y que se transforma en calor. Para estos fenómenos que son
de cambios de energía mecánica, la percepción de la cantidad de calor que se pierde a la atmósfera no es muy fácil de detectar. Tiene unas explicaciones físicas muy claras. Por ejemplo, que las superficies de transferencia de calor son muy extensas en comparación con la cantidad que van a transmitir. Por lo tanto, como se distribuye, el perfil de temperatura casi que ni se nota. O sea, no vas a detectar un cambio en la temperatura, por ejemplo, para tú poder tener una intuición de que hubo flujo de calor. ¿Se entiende eso? ¿O alguna pregunta? Niños, ¿entendieron eso o no? Sí se entiende, profesor. Sí, profesor. Bien. ¿Cuáles son estos medidores volumétricos que, por favor, me colaboran con el micrófono? Que funcionan bajo el principio de la presión diferencial que es provocada, vuelvo y digo, son especialmente la placa orificio, la tobera de flujo, hay una combinación que se llama tobera Venturi, pero la podemos dejar dentro de las toberas, el tubo Venturi, que ya no es ninguna tobera, el tubo Dahl, que es una modificación, la cuña de flujo, que también podría considerar, el tubo Pitot, el tubo Anuba. Entonces, que también es una modificación, pero dentro de la lista podemos crear, básicamente los elementales son la placa orificio, los diferentes tipos de tobera, el tubo Venturi y el tubo Pitot. Bien, hay otros medidores como de área variable que son mucho más comunes en la industria, dependiendo del dato y cuánto, como un rotámetro, los de velocidad como las turbinas de ultrasonidos, los de fuerza, placas de impacto, bueno, en sí. Este módulo o esta asignatura no se encarga de ese tipo de medidores porque no terminaríamos. Nos encargamos de estos que están aquí, de los 4 elementales dentro de esta lista. Bien. Entonces, los medidores de flujo volumétrico que se principian o que están inspirados en lo que es presión diferencial, aquí rápidamente te dice, la medición del caudal con estos instrumentos se basa en la aplicación de la conservación de la energía en un flujo, tomando la diferencia de presión existente entre dos puntos, en donde el flujo posee diferentes velocidades. Este cambio de velocidad se produce por una reducción de área, placa, orificio, tobera, Venturi, tubo de Dahl, cuña de flujo, etcétera, etcétera, por una distribución de velocidad hasta cero. Por ejemplo, como en el tubo Pitot y en el tubo Anuba, porque los primeros hay un cambio de presión o de velocidad, como lo quieras ver, pero no llega a ser de un valor hasta cero, porque el valor más bajo de presión puede ser cero, el valor más bajo de velocidad llega a cero. Entonces no es desde el punto donde esté a cero. Los que tienen esa cualidad son los primeros. Los que sí, por principio de funcionamiento, provocan que el cambio llegue hasta que se provoque la velocidad cero, es el tubo Pitot y el tubo Anuba. Y a eso se le llama velocidad de estancamiento, porque estancas al fluido en ese punto donde ya no se mueve. Y eso también es provocado. Bien, la ecuación que gobierna en el uso de estos aparatos será la ecuación de Bernoulli. No es la ecuación de energía, es la ecuación de Bernoulli. Porque la ecuación de Bernoulli es el principio de la ecuación energética de energía mecánica en forma ideal. Bien, como lo dije yo ayer, el tratamiento del principio es ideal. Por lo tanto, lo que se aplica es la ecuación de Bernoulli, no la ecuación de energía. Por ejemplo, una de las grandes diferencias entre la ecuación de energía y la ecuación de Bernoulli es que la ecuación de Bernoulli todavía no considera las pérdidas por fricción y accesorios, por ejemplo. Por lo tanto, él considera que los cambios energéticos son conservativos, que entre otras cosas no es mentira. Pero lo que sí es un poco falso es que las formas de energía se conserven de la misma manera o los mismos tipos se conserven al final del proceso.
¿Qué quiere decir esto específicamente? Que no vas a arrancar con las tres formas de energía en el punto 1, por ejemplo, energía de flujo, de trabajo de flujo asociada a la presión, energía cinética asociada a la velocidad y energía potencial asociada a la altura. Vuelvo y repito, las tres formas de energía. Trabajo de flujo asociado a la presión, energía cinética asociada a la velocidad y energía potencial asociada a la altura. Lo que estoy diciendo es que Bernoulli considera que solo esas tres formas de energía aparecen en el punto 1 y esas mismas tres formas de energía, con otros valores, evidentemente, porque si no, no hay transformación, son las que aparecen en el punto 2 o las que se conservan en el punto 2. Mientras que la ecuación de energía te dice, sí, esas tres formas de energía aparecen en el punto 2 y también aparecen en el punto 1 y en el punto 2. Pero en el recorrido pasan fenómenos que no fueron considerados en forma estricta por parte de Bernoulli, que son las degradaciones energéticas, que por lo menos son del tipo de fricción contra la pared y del tipo de, digamos, fricción contra los accesorios. Lo que llamamos pérdida de energía por fricción y pérdida de energía por accesorios. ¿Está claro hasta ahí? Señor. Sí, señor, entendido. Bien. La ecuación que gobierna dijimos que es la ecuación de Bernoulli. Por lo tanto, si tú haces un tratamiento de obtención de ecuación a partir de ahí, ya sabes que la ecuación que obtienes de caudal es una ecuación que está condicionada a un error. Motivo, no consideraste un fenómeno que es real. ¿Por qué? Pregunta. Enseguida, un estudiante pregunta, bueno, ¿y por qué? Si estás conectado, deberías preguntar, ¿por qué no lo hago directamente con la ecuación energética? Por una sencilla razón. Hacerlo con la ecuación de Bernoulli provoca que el análisis matemático nada más sea algebraico y no tenga que hacer correlaciones. Porque hasta ese instante no hay ninguna correlación que te indique cuánto es la pérdida energética que te ofrece una placa, que te ofrece un Venturi, que te ofrece un tubo Pitot, que ya vienen siendo ensayos posteriores y por otros autores. Lo que sí puedes obtener es la ecuación ideal. O sea, si los fenómenos de fricción, los fenómenos viscosos, todos los fenómenos que provocan pérdidas de energía, no estuvieran presentes, el caudal se pudiera dar basado en esto, que era lo que presumía Bernoulli. No quiere decir que la ecuación no sea funcional. La ecuación es funcional, pero definitivamente tiene un error. Y como tiene un error, por lo regular te va a dar más caudal matemáticamente calculado que lo que le corresponde. Porque los coeficientes de corrección experimentalmente están por debajo de un valor de 1. Experimentalmente. Entonces, ¿qué sucede? Le dejan el trabajo más bien a otros para no enredarse, así como lo hizo Crane para los accesorios. Es muy complicado hacerlo para este tipo de accesorios, por la variabilidad que puede existir en la geometría. Y por eso había que estandarizarlos, para hacerlo lo más fácil posible. Aún así, existe variabilidad. Y lo que se hacen es correlaciones para obtener coeficientes de corrección para cada uno de estos dispositivos y que se incorporan a la ecuación. O sea, si tú tienes caudal es igual a una función de la velocidad, vas a obtener que el caudal real sería caudal real multiplicado por un coeficiente de corrección multiplicado por el caudal ideal, o la velocidad, que es una función de velocidad. Listo. Entonces, mira aquí, si tú quieres saber de dónde vino eso, él aquí te muestra de dónde viene. Mire que aquí participan las que yo dije. ¿Vienen que las tres formas de energía aquí? Niños, ¿sí lo ven? Sí, señor. Sí, profe. Trabajo de flujo asociado Sí, a la señor. presión. Energía cinética asociada a la velocidad. Y energía potencial asociada a la altura. Pero todas escritas no en forma de energía específica, sino en forma de cabezas. O sea, cabeza de presión, cabeza de velocidad, cabeza de potencial o de altura. Luego combinan, aparte del balance que proviene de la ecuación de Bernoulli,
combinan el hecho de que te digan, este tratamiento lo vamos a hacer solo para líquidos que no tengan transferencia de calor, por lo tanto no se va a modificar su densidad por efectos de calor, y por tanto entonces combinando con la ecuación de continuidad, llegamos a la conclusión rápidamente que la densidad no va a cambiar. Vean ahí, suponemos que inicialmente que flujo incompresible. Que flujo incompresible significa que es un líquido. Y que la densidad 1 es igual a la densidad 2, o sea, la densidad en el punto 1 va a ser igual a la densidad en el punto 2, que la altura 1 es igual al punto 2. Esta es una suposición en el caso de que el dispositivo esté montado sobre un tubo o una posición horizontal, Z1 sobre Z2. Aunque yo tengo una ecuación más general, o sea, incluyendo que de pronto esté inclinado, aunque eso no tenga sentido, pero la obtengo. Porque ya de aquí, esto va a ser una ecuación condicionada. ¿Por qué condicionada? Porque ya le estás diciendo que la condición, esto va a condicionar las cabezas de altura, o se van a anular y no van a aparecer en la ecuación. Diferente a la que aparece en el ejercicio, mira. ¿Sí la ven? Aquí está. Miren, caudal es igual a coeficiente de corrección por el área del orificio por lo que está en la raíz cuadrada representa la velocidad. Sería la velocidad en el orificio. Entonces sería área del orificio por velocidad del orificio es caudal. Y si lo multiplica por el coeficiente de corrección, ya lo corrige. Mire que aquí se aparece Z1 y Z1 menos Z2. ¿Sí se dan cuenta? Pero que si tú partes y condicionas de que el dispositivo está horizontal, ya tú comienzas a reducir. Yo eso es lo que no hago. Yo lo tengo. Luego se hace todo este tratamiento de que se coloca el área en función de la una, se puede poner la velocidad en función de la otra, etcétera, etcétera, etcétera. Aparece un beta, que es la relación de diámetros entre el inferior y el mayor. Beta. ¿Y qué es el inferior? Pues dependiendo del dispositivo. Para el Venturi es el diámetro de la garganta. Para la placa orificio es el diámetro del orificio. Para la tobera es el diámetro de la tobera. Para el tubo pitot, pues el tubo pitot normalmente trabaja con velocidad y no con caudal. Entonces, y D mayor, mira aquí te dice, D mayúscula es el diámetro de la tubería. Y D minúscula es el diámetro de la contracción. ¿Se entiende qué es contracción? Es estrangulación. ¿Saben qué es contracción? ¿Qué es estrangulación? ¿Nunca han entendido el concepto de estrangular? Profe, es cuando una válvula está topada. Es como si fuera una reducción, profesor, como de flujo, un corte. Es una reducción del área de flujo. Estrangular es una reducción del área de flujo. Por un dispositivo móvil o fijo. También puede ser. Por ejemplo, las válvulas, su objetivo principal es, o el principio de funcionamiento es estrangular. Estrangular por el cuerpo del trim, ¿no? Por el diseño del cuerpo interno, por diferentes maneras, estrangular para ir reduciendo el área de flujo y así provocar control en el caudal. Eso es lo que tiene una válvula. Puede que su principio de funcionamiento sea on-off. Significa esto que está por diseño en un movimiento de 45 grados y que con este movimiento de 45 grados o debe estar abierta o debe estar cerrada. Si su principio de funcionamiento es corte, nada más, es on-off, o es abierto o cerrado. Mal conducta tenemos nosotros de estar colocando válvulas on-off, porque después digo, se identifican muy fácil. Si el movimiento de apertura y de cierre es de 45 grados, eso es una válvula on-off. Si la válvula on-off o es para ponerla abierta o es para colocarla cerrada. No tienes por qué colocar una válvula on-off en posiciones intermedias porque el cuerpo de esa válvula no está diseñado para lidiar con flujos de esa carga. O sea, para que el cuerpo de la válvula del cierre
golpee contra el fluido, porque toda cosa se va a dañar. La mayoría, Pues, profe, la mayoría, Pues- profe, de esas válvulas se colocan en el sistema de seguridad de shutdown. Correcto, correcto. O sea, son válvulas que controlan el caudal, sí, pero vuelvo y digo, son válvulas para estar, si son, sobre todo las que son de accionamiento manual, que nos encanta colocar esas válvulas en posiciones intermedias. Mientras que aquellas válvulas que necesitan más de un giro, o sea, más de esos 360 grados para aperturar o para cerrar por completo, entonces ya estás ante una válvula de control. Bien, imaginémonos lo que es lo que llaman en la calle, lo que llamamos nosotros, una llave. Yo no sé por qué le llaman llave, eso sí, no me pregunten por qué, pero no le encuentro el sentido. Una llave o una pluma, llave de jardín o pluma. Yo creo que de esas tenemos en la casa todo el mundo. Muy raro que no encuentres una válvula de este estilo en la casa. ¿Cierto? ¿Sí o no? O se las busco y se las muestro. Así es. O sea, le llaman llave de jardín. Le llaman llave de jardín. Por ejemplo, ¿Válvula de globo o de mariposa? Esto es una llave de jardín. Y esto es lo que llamamos pluma. ¿O no? Sí, señor. Listo, ahora yo les pregunto, esto que está aquí, ¿dónde está el mouse? Entonces, según lo que yo les indiqué, ¿esto es una válvula de control o una Sí, señor. válvula? Es una válvula de control. Esa es una válvula de control. Esto es una válvula de control. ¿Esa? Aquí está una que se parece a esto, pero O sea, esto que está aquí, en movimiento esa de es solo cierre, abierta o cerrada. exacto. Mira, entonces, On off. esta es on-off. Entonces te disfrazan esto, tú la montas en la casa y tú con tu mala conducta o por desconocimiento, que no es culpa tuya, tú comienzas a tratar de colocar esto en posiciones intermedias. Y esto no es para posiciones intermedias. Y esta válvula que sí se daña rápido con eso. Y dice entonces, decimos con tanta vehemencia, la válvula mala. Malo eres tú. La válvula no es mala. Tú la utilizaste para lo que no es. O nosotros la utilizamos para lo que no es. Mientras que una válvula de esta, por muy mala calidad que sea, dura muchísimo más que una válvula de este estilo. Porque para el ejercicio que tú necesitas, que es controlar, porque a veces necesitas más, a veces necesitas menos, necesitas posiciones intermedias. ¿Está claro? Claro, hay válvulas muy finas de estas que te regulan bastante bien y hay válvulas de estas que regulan ordinariamente. ¿Qué significa esto? Que ellas por cuerpo son tan estranguladoras que ya de por sí ni completamente abierta deja pasar. O sea, ya allí tumba demasiado la presión. Esa es la que yo te digo que es una válvula ordinaria. Porque entonces dejan poco espacio, porque saben que entre menos espacio dejen, más dura, es más fácil el recorrido. Si el recorrido es más fácil, pues sencillamente el número de giros es más pequeño, vas a gastar menos, son menos giros en el tornillo, en el cuerpo del tornillo, toda esta cantidad de detalles. Aunque uno no crea, eso genera que uno abarate la construcción. ¿Sí me hago entender? Mientras que hay válvulas de estas, o sea, una válvula de esta que te cueste 10.000 pesos, no la vas a comparar con una válvula de esta que te cueste 50.000. La 50.000 te va a regular más finamente el caudal. Pero que pues casi que te lo puedo asegurar. Muchas válvulas de estas las he tenido en mis manos y pasa eso. A veces se le daña la empacatadura y no te sella más y ahí tú dices, se me dañó la válvula. Lo único que tienes que abrir la válvula aquí. La botan y pierden plata. Sí, no saben, no tienen ni idea. Abren esto, sale el obturador completo y ahí está el empaque. Cambias el empaque y vuelve, porque la válvula está sin problema. Y así la botamos. Porque no sabemos, a menos que compres una de PVC, que ahí sí te digo que si le pasa eso, bota.
Pero eso sí, Cuesta 500 pesos el empaque, profe. correcto. Y si no, lo puedes hasta hacer tú. Eso se fabrica, es un empaquecito negro que ya traen ahí. Así de simple. Cosas así de sencillas a veces no las manejamos. Ni los propios ingenieros que deberían manejar ciertos detalles. Pero bueno, yo nomás puse un ejemplo, de pronto comenté otros elementos adicionales. Regresemos a nuestro detalle. Después de todo este tratamiento, llega una ecuación de caudal en función de la velocidad, incorporando ya el coeficiente de corrección y todo el asunto. Miren todo lo que hace para llegar a una ecuación. Miren, lo que está aquí, miren que lo que está aquí, esta raíz es 2 veces delta de P por la densidad. Afuera está pi sobre 4 diámetro cuadrado. Si pi sobre 4 diámetro cuadrado es el área. Y lo que está delante, 1 sobre la raíz de 1 menos beta a la 4, ese es el coeficiente. Aquí te aparecen las normas. Encontramos la ASME, la AFNOR, la ISO, sobre todo la ISO 5167. Esta es la norma que te va a ampliar todo esto. Si tú comparas esta ecuación con la que yo propongo en el ejercicio, básicamente es lo mismo. Mira que esta delta de Z no te va a aparecer allá porque ellos trataron al dispositivo en forma horizontal. Bien, entonces te dio 2 veces, mira, 2 veces, si quitas este delta de Z, la gravedad se elimina, ¿cierto? Te queda la densidad dividiendo 2 veces delta de P sobre la densidad, el área de flujo es pi cuadrado por diámetro al cuadrado, pi sobre 4 por diámetro cuadrado, y C, que es la constante que mira que te va a aparecer. Vea que la ecuación aquí en el diagrama aparece. Caudal, no sé si la alcanzan a ver, qué tan fácil la pueden ver. Y también te dice que es para una placa acostada, pero una placa horizontal, mira aquí. ¿Sí la alcanzan a ver? Niños, jóvenes. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, aquí te dan un poquito de estos elementos, listo. Entonces, yo quiero que de pronto ustedes sepan, yo no estoy diciendo ahora que se van a expertos ni nada por el estilo. Que aquí hay un resumen, en esta web aparece un resumen de la norma 5167, si la tienen ISO, yo la tengo completa en inglés, obviamente tiene sección 1, sección 2, sección 3, sección 4, cada sección es un dispositivo diferente y una que, mentira, tiene 5 secciones porque la primera sección es aspecto general. Y ellos a ti te explican qué es esa sección. El coeficiente de descarga se le llama, por ejemplo, coeficiente de descarga que depende del elemento primario. ¿De quién? Venturi, tobera o placa orificio. Ya te lo está diciendo. Y de las condiciones de flujo que se determinan experimentalmente. Te lo están diciendo que es una correlación, que no es una ecuación, una expresión que venga de aspectos analíticos. Epsilon es el coeficiente de expansión que toma en cuenta la compresibilidad del fluido. ¿Por qué hay que tener en cuenta esto? Porque de pronto tú estás tratando a líquidos o a gases, porque estas ecuaciones son para líquidos o para gases. Solo que en la primera, que se obtuvo para líquidos, porque también te van a ofrecer una que es para gases. ¿Bien? Donde sí hay compresibilidad, porque el gas sí responde a los cambios de presión, que puede cambiar, que puede generar más pérdida de energía por calor y demás. Rho es la densidad del fluido y te van diciendo, mira qué te van diciendo cuando te mencionan que número de Reynolds con respecto a, y te lo ponen entre diámetro grandote, quiere decir el número de Reynolds referido al diámetro de la tubería. Y si te dicen que en Reynolds con el diámetro minúsculo, D minúscula, se refiere con respecto a la contracción y ya sabes que la contracción corresponde o al Venturi o a la tobera o a la placa. El Venturi es garganta. En la tobera es diámetro de la tobera y en la placa orificio, diámetro del orificio. Si tú quieres encontrar, mira por dónde viene esto, esto es toda una serie, la expresión esa que es correlacional, es más fácil hacerlo en diagrama que hacerlo por la ecuación, es relaciona, digamos, todos los parámetros que aportan a ese coeficiente.
Y que, mira qué dice, debido a que la determinación del flujo mediante la expresión anterior está sujeta a diversas mediciones, tales como el tamaño, la presión y la determinación de los coeficientes experimentales, esta presenta ciertas incertidumbres, pudiéndose calcular la incertidumbre global con la expresión siguiente: derivada parcial de caudal medio con respecto. Bueno, entonces te da toda la explicación de por qué cada uno de estos elementos y te va llevando a unas explicaciones de por qué sí, porque esto es lo que trata la norma. El problema, calcular, el intervalo, las ecuaciones de iteración, etc. Ahora, ¿creen ustedes que esto es tratamiento para un ingeniero de proceso? Pues no, señores. Esto el ingeniero de proceso lo debe conocer. Pero no es la razón de ser esto. De pronto, para un instrumentista que necesite calibración, posiblemente. Valor en la primera iteración. Mira qué es lo que te pasa y te van diciendo hacia dónde van tomando los valores iterativos. Después te explican qué es lo que pasa con la placa, por qué los valores tienden en la iteración. Permítame un momento que alguien va a ingresar. Oye, agarra la... ¿Qué le pasó acá? Se salió. Te explican los elementos de medición o reducción de área, la placa orificio, y te comienzan a dar los argumentos de las características geométricas de este dispositivo. ¿Todos entienden qué es una placa orificio? Profe, la placa es el Sí, señor. elemento de medición. Sí, señor. Es un disco Con un orificio, un disco perfilado con un orificio con un bisel. que puede ser, exacto, biselado, perfilado, que puede ser, este es bisel, mire, bisel es este, es que no tiene el corte plano, y el área, y el paso de flujo es de izquierda a derecha. Mira que el bisel se abre hacia el área de flujo. Bien, ahora les explico por qué, rápidamente, pero Profe, normalmente las platinas están marcadas. Dime. Normalmente las platinas orificios están marcadas el área de impacto de flujo. ¿Normalmente qué? Perdón, ¿qué está marcado? Están marcadas, o sea, siempre se marcan cuando, para evitar confusión, siempre están marcadas en el lado del impacto de flujo y el bisel está en la salida. Sí, claro, claro, eso está marcado. Que ya, por eso que dije que ya les voy a explicar por qué el bisel, por qué se abre hacia allá. ¿Qué les iba a comentar? Bueno, que el orificio puede ser concéntrico o no. No crean que es concéntrico que va en el centro. Puede que sea en el centro o no. Puede que esté hacia arriba o puede ser que esté hacia abajo y que puede que sea de sección circular o media luna. Bien. ¿Por qué todo esto? Porque de pronto tú estás tratando un fluido que lleva sólidos. Entonces el orificio no puede estar en el centro, sino más bien arriba, para que no te ofrezca ese tipo de problemas. De pronto si el fluido lleva gases, eso te va a generar diferentes problemáticas. Pero digamos que lo más común es que estés concéntrico. Bien. ¿Por qué se bisela en este sentido? Recuerdan ayer que yo le hablé de la vena contracta, ¿no? Lo de la vena contracta, el fenómeno se da mucho más en las placas que en cualquier otro dispositivo. Razón, la placa tiene todo el área de flujo y de pronto te reduce el área de flujo en forma abrupta, en forma ordinaria. Por lo tanto, la caída de presión, por obvias razones, sin que nadie me lo diga, la caída de presión es más alta entre los tres elementos, entre el ventilo de la tobera y la placa orificio, y que te genera más caída de presión para el mismo caudal, es la placa. Porque la placa por diseño es ordinaria, pero no significa que no sea eficiente. ¿Sí? ¿Vamos a entender? Entonces, si vienen las líneas de flujo en este sentido, que yo dije que no me acordaba que yo tenía las animaciones de cómo era con recorrido y no las traje porque no traje el computador, pero bueno,
Yo les puedo decir, yo las animaciones las puedo colocar en el cuaderno de notas. Y vienen estas y vienen los vectores y se encuentran con esta placa, ¿qué intenta? Él va a intentar bajar para pasar, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Ahí es cuando se encuentra con la contracción. Si él se encuentra con un filo bien ordinario, recuerda que esto tiene un espesor, ¿sí o no? La placa tiene su espesor. Correcto. Si tú le dejas esto plano, si lo dejas plano, horizontal, vas a tener más longitud de friccionamiento. Y lo peor, a alta velocidad porque se redujo el paso. Entonces, esto te va a generar más caída de presión. Para evitar esto, entonces, ¿qué hacemos? Biselamos en el sentido de aperturar, o sea, abrimos el ángulo para que nada más prácticamente sea un puntico en el cual los vectores de flujo o las líneas de flujo encuentren resistencia. De ahí en adelante ya se libera. Pero aún así, aunque hagas este bisel, recuerda que la línea de flujo normalmente no va a seguir horizontal, sino que va a tender a bajar un poco y a cerrarse el diámetro y a generarse más adelante lo que se llama la vena contracta. Y que por la norma te dice que la vena contracta la vas a encontrar por ahí a medio diámetro de la tubería. O sea, lo que mide la tubería, medio diámetro más adelante. Si la tubería es de 6 pulgadas, a 3 pulgadas más adelante, después de este punto. Listo, básicamente. Ahora, ¿quién dijo eso? Bueno, entonces ya confía en lo que dijeron los estándares, porque yo no voy a ir en contra de una norma técnica, a menos que a alguien más se le ocurra diseñar y construir. Ahí mismo te dicen las relaciones máximas que puedes llegar a tener. Por lo regular te dicen que los betas, o sea, las relaciones entre los diámetros del tubo y el orificio, por ejemplo, van desde punto 1, entre punto 1 y punto 75. Que tú, obstrucciones o reducciones más ordinarias que llevarlo a punto 1 no es recomendable. Y superar a punto 75 tampoco. Por ejemplo, punto 75 sería que yo viaje de un diámetro de 1 pulgada, por decir un valor, ¿no? Y que el diámetro del orificio sea 3/4. La reducción no es mucha, que eso es punto 75. O que yo vaya en un tubo de 1 pulgada y la reducción llegue a ser el 10% nada más de 1 pulgada, o sea, punto 1 pulgada. Que ahí es una reducción más agresiva. ¿En cuál de los dos te va a generar más caída de presión? Óyeme, cuando beta es punto 1, porque la diferencia entre los dos es más grande. Pero ¿esto de qué depende? De la anotación, del tipo de fluido, si lo generas, porque no todos te van a dar la misma caída de presión de la misma manera. O sea, esa caída de presión se provoca para poder censar la presión. Porque si mira, aquí te dice concéntrico, excéntrico y segmental. Profe, buenas noches. Profe, buenas noches. Una consulta. ¿Me podría pronto aclarar en qué varían o por qué toman decisión de ponerlo concéntrico o excéntrico? Dependiendo de la característica del flujo. No es más nada. Los orificios excéntricos segmental permiten medir flujo de fluidos que contengan una pequeña cantidad de sólidos. Ahí te lo mismo, la misma norma te lo dice. Y gases. Ah, ok, profe. Si tienes sólidos, tú esperarías para que no se te depositen, tú sabrás dónde colocarla. Si tienes gases, ¿para qué? Porque lo que tú intentas es que pase los productos, aunque sean pequeñas mezclas. Esto es porque sencillamente si tú tienes una mezcla muy variada, olvídate que este es el instrumento con que vas a trabajar. Esto resiste pequeñas cantidades de sólidos y gases, pero esto no resiste grandes cantidades Si no se obstruye. ni de sólidos. Porque cuando tú ya tienes esa característica, voy a ser exagerado y poner un ejemplo. Si tú lo que tienes es una mezcla líquida
de cemento o de concreto. ¿Entendemos lo que es concreto? ¿O le describo aproximadamente lo que es concreto? Sí, señor. Tenemos señor. cemento. Tenemos cemento. Concreto Correcto. es una mezcla de cemento que ya tiene un tamaño de partícula definido. Es la aportación de una arena tamizada de un tamaño también de partícula, cuarzo, ¿no? Tenemos material regulador para los movimientos, piedra, ¿sí? Que pueden ser de diferentes tipos, ¿no? Diferentes tamaños y diferentes geometría y esfericidad. Puede ser piedra china, la que llamamos piedra china, puede ser piedra más tipo caliza, también puede ser. Y agua. Básicamente esos son los cuatro, ¿no? Por mucho que te imagines eso, ustedes me imaginan que saben cómo son los trompos, ¿no? Los trompos que llevan este tipo de Sí, productos. señor. Y ustedes saben que hay bombas que bombean a los edificios, te levantan el fluido con tuberías por partes y te lo levantan al nivel que lo necesites. Porque ya eso está haciendo cemento y está montando cemento, eso es un poco, por ejemplo, eso no existía antes porque las construcciones verticales en nosotros eran bastante bajas, para no decir que aquí en Cartagena no había. Esa explosión la hubo en los últimos 10 años. Y es un pulmón de la estructura económica de cualquier lugar. Cuando la construcción se disparan una cantidad de subsectores asociados a ellos, incluyendo la industria de la que nosotros también estamos atentos, porque la industria del cemento, de la construcción, derivados y demás se dispara. Estoy hablando no solamente de cemento, también todos los elementos que se venden para construir. Y ahí es donde aparecen ustedes, ¿o no? ¿O no? ¿O es que en la industria del cemento no hay ingeniería de proceso? Claro. Sí, señor. Sí, señor. ¿O es que aquí no hay una empresa que lidera lo que es láminas, por ejemplo, láminas de yeso que se colocan para separar espacios o para los cielos rasos? Claro, así es. Ahí está. Bueno, para no decir el nombre de la empresa, por no decir el nombre de la empresa, que hay un líder aquí en Cartagena, que es el fabricante, y es un líder que exporta. No es una empresa pequeña. O sea, hay cantidad de cosas. O sea, y se venden materiales eléctricos, mampostería, pintura, que también tenemos industria de la pintura. Todo una serie, un músculo económico, aparte de la cantidad de empleos que genera, directos e indirectos. Es una industria, es un sector económico muy dinámico, la construcción. Por eso se vuelve un sensor de la economía. Cuando tú quieres ver cómo está la economía de una ciudad o de un país, tú miras a ver cómo está la construcción. Si la construcción está elevada, eso es un buen síntoma de que la economía va bien. Hay otras cosas que no te aplican tanto digamos, a la economía o al PIB, ¿no? El Producto Interno Bruto, sea regional o sea nacional. Todo esto nos ayuda. Entonces, si tú tienes ese flujo o ese tipo de fluido, me van a decir que van a utilizar un Venturi, una placa para medir, si es que me interesara medir, ¿no? En este caso no me interesa medir, porque ahí el flujo es cantidad. Hago un cargue de tantas toneladas y despacho eso, más nada. Pero si me interesara medir, tendría que utilizar un instrumento que no intervenga al fluido. Ya una técnica que no intervenga al fluido, ya es una cosa más especializada. ¿Por qué? Porque lo provoca las características del fluido. ¿Sí me entiendes ahí, Carlos? Sí, señor. Entonces lo que quiero decir es que estos dispositivos no son para todos los tipos de fluidos, pero sí para los fluidos limpios o un poco con contenido de sólido y con contenido de gases.
Ya después te cuenta toda la historia de las tomas de presión, dónde se colocan, por qué se colocan, las tomas abridas, las tomas que no son abridas, las que son soldadas, las que no son soldadas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto te lo dice. Y mira, te dice, esto es importante, el coeficiente de descarga C de la norma ISO 51967. El coeficiente de descarga se calcula para placas orificios según la norma ISO 51967 mediante la ecuación de Friedrich-Hardy-Gallagher de 1998. Aquí está la ecuación. ¿Será que te es fácil calcular coeficiente C con esta ecuación? Por mucho que sea, ¿les parece fácil manejar esta ecuación? Les pregunto rápidamente sin que tengan que... No, es una ecuación engorrosa, ¿verdad? Tras que ya estás tratando de medir el caudal con una ecuación, con un aparato que no te da el caudal directamente, sino que lo tienes que calcular por una ecuación, entonces también vas a calcular un coeficiente C a través de una tremenda ecuación. Listo. Lo que han hecho es que estas ecuaciones las correlacionan contra Reynolds y contra la geometría y lo convierten en una gráfica para manejarlo más rápidamente, que es lo que aplicamos en el ejercicio. ¿Sí se entiende ahora? Sí, señor. Y cada dispositivo tiene su coeficiente de corrección, no con el mismo autor. O sea, la norma te dirá cuál es, pero definitivamente nos apoyamos más. Aquí te aplica lo de la tobera, te explica lo de la... No puedo entrar ahora. El coeficiente de la tobera, como es menos agresivo, entre menos agresivo sea, o sea, entre menos abrupto sea la reducción, por ejemplo, la tobera te reduce, mira, muy bonito, en un ángulo suavizado y direccionado, no tan ordinario como la placa, pero es que la tobera es más costosa. Mientras que la placa es pequeña, no necesita espacio mucho, puedes pegar dos tubos ahí. Mejor dicho, la placa tiene sus ventajas y tiene sus desventajas, la tobera también tiene. Ellos te van diciendo en qué tamaños van, todo este asunto. Y mira que el coeficiente de tobera es más pequeño. Es menos complejo. De pronto hasta se podría tratar. ¿Dónde son funcionales estas? ¿Dónde son funcionales? ¿Dónde creen ustedes que estas, si yo resolviera el ejercicio, dónde creen ustedes que no utilizaría o en qué contexto no utilizaría, en vez de utilizar el método gráfico, como hice yo en el ejercicio, utilizaría las ecuaciones? Si tengo que, si lo estoy solucionando sobre qué contexto creen ustedes. ¿Quién cree dónde podría yo más bien utilizar la ecuación y se facilite? Así que... nada. Si desarrollo una hoja de cálculo, si yo el ejercicio lo hago sobre una hoja de cálculo, sobre la hoja de cálculo no vas a salir con tu gráfica ahí como la puse yo en el Word. No. Sobre la hoja de cálculo sí tienes que utilizar la ecuación, porque la ingresas una vez y él te la calcula. ¿Me hago entender? Sí, sí me entienden. Sí. Por eso, Sí, profe. por eso es que es importante que ustedes sepan cuándo utilizar una herramienta o la otra y que no tengan tragado de que las herramientas son las mismas. No, que es el método gráfico. No, el método gráfico se hace con un propósito. El método de programación en una hoja de cálculo se hace con otro y se utilizan otras herramientas, pero que siempre en una gráfica aparecen ecuaciones. No creas que la gráfica viene de la nada. Ahora que no tenemos tiempo para estudiar todas las cosas, eso está claro. Pero que yo estoy haciendo el esfuerzo más grande por mostrarles que existen los dos, también que esto lo estoy haciendo y sé que lo hago. Aquí también te aparece Venturi y la misma te explicarán. O sea, si tú lo quieres leer, tienes el material. Mira que el coeficiente de Venturi es aún más pequeño todavía porque Venturi es de lo más, digamos, de lo más conservativo energéticamente que puedes encontrar. Porque el tubo Venturi, mira, es un tubo que te reduce y después te expande suavemente para que te vayas recuperando, la presión se vaya recuperando. Pero es que el tubo Venturi necesita mucho más espacio de instalación
Y si esta longitud de recuperación fuera infinita, pues, pues el tubo fuese extremadamente costoso. De los tres elementos, seguramente el Venturi es el que te genera menor caída de presión con él y la Gobera, pero son los más costosos. Entonces, ¿cuándo vas a elegir, escoger? Dependerá de tus características y de jefe que tengas, entre otras cosas. Porque no sé qué jefe te toca. Si uno amable o si uno impositivo. Supongo yo que ustedes saben de eso, los que están trabajando, ¿no? Hay personas que no aceptan nada. Mira lo que es un Venturi. Bien. Ahí aparecen los factores de expansión, que son los que se utilizan para utilizar en gases, las ecuaciones de gases. Toda esta explicación te la dan aquí, te dicen también de dónde a dónde hay los cambios, los posibles cambios, te hacen recomendaciones. Y hay otros elementos que no se mencionan aquí. Aquí aparece la explicación para el caso del tubo Pitot. El tubo Pitot tiene una característica importante que penetra al tubo y la toma va de frente al fluido. Por lo tanto, obviamente, las líneas de flujo que llegan por esta zona, si esto está abierto a la atmósfera, se rellena por aquí y se estanca. ¿Sí o no? ¿Sí entienden? Correcto. O sea, Sí, en un señor. principio hay movimiento, pero esto se llena, y cuando se llena, no se va a botar. Pues esto tiene que tener una altura suficiente para que no se bote. Si no se llena hasta cierta altura, pierde toda la energía contra la gravedad y se estanca. Y después de ahí, de que este punto se estanca, punto 1, las otras líneas de flujo que vienen ahí encuentran que no hay paso porque se comporta como un sólido y ellas lo que hacen es el movimiento para abrazar a ese elemento extraño que está en su paso. Lo abrazan y lo pasan. Pero que la toma tipo Pitot es una toma tipo L que te entra en el fluido. No es una toma lateral aquí en el borde del tubo, que es una toma, esa se llama toma piezométrica, cuando no se toma en lateral. Ahora, cuando quieres combinar los dos, o sea, una toma tipo Pitot, que es una L, o una toma tipo piezométrica, puede el mismo dispositivo tenerlo, que es el tipo de, seguramente el tipo de tubo. Este es el tipo Pitot ordinario. Por lo tanto, hay una velocidad que se va a estancar y se va a sacar de la ecuación. O sea, la velocidad 1 se estanca, verlo. Se estanca y te dice que la velocidad es 0. Aquí te dice el tubo Pitot. Mira, si tú tienes un dispositivo de esta característica, puedes generar una caída de presión con un dispositivo que te dé paso por todo el centro, por un lado. Bien, miren, paso por el centro, por un lado. Y que cuando bordees, ¿cierto?, te encuentras unos orificios laterales por donde hay comunicación hacia otro lado de la toma de presión. Entonces ahí generas la caída de presión. Por lo tanto, este no es tan fácil, este más o menos, si te da las dos. Mira que hay un tubo aquí que va por el centro y este va justo a la presión. Mientras que las tomas laterales son como unos respiraderos, cuando el fluido va por ahí, entra ahí y llega a la otra toma. Y estos dos brazos se interconectan con un manómetro diferencial, entonces te va a dar la lectura manométrica o un mismo dispositivo. Para no hacer la toma, y esta toma que está aquí hace las veces de la toma piezométrica que se toma en el borde, o sea, reemplaza a la que tomaría en el borde del tubo. ¿Por qué se hace esto? La gran pregunta. Bueno, profesor, ¿y para qué hacen esto? Pues sencillo, jóvenes. Un tubo Pitot no tiene por qué funcionar sumergido en un tubo. Un tubo Pitot de estas características lo puedes sacar inclusive del tubo y trabajarlo con gases. Con gases ambiente, como el aire. Por ejemplo, los aviones en la cara y en la parte superior delantera, normalmente aparte de los altímetros que debe tener de los diferentes dispositivos y características, tienen altímetros para indicarle al piloto
a qué altura se encuentra. También hay dispositivos muy sencillos como pitot que te dan la diferencia de las diferentes velocidades, la diferencia de velocidades, y con eso puede correlacionarse con respecto a la altura porque está relacionada contra la presión del aire. Y con ese dispositivo, un dispositivo de respaldo, por si de pronto el otro no te da la lectura, puedes a través de los pitot saber o tener una apreciación de a qué altura te encuentras. Y en el otro, pues digo, un sistema de respaldo. Hubo un accidente muy popular lamentablemente con un avión, que no sucede mucho, donde cuando le estaban haciendo el mantenimiento y estaban limpiando la cara frontal del avión y demás, normalmente los tubos pitot, que son pequeños orificios, se tapan para con la limpieza no venir a obstruirlo, ¿no? Y por un mal procedimiento se les olvidó quitar las cintas que se colocan de protección y dejaron el pitot obstruido. Uno de los aviones arrancó en estas condiciones y evidentemente tenía el piloto, lamentablemente por problemas de no poder saber, o sea, le falló su sistema de altimetría principal, quiso obtener información a través del pitot o de los pitot como sistema de respaldo, y los pitot estaban obstruidos, nunca supo a qué altura estaba y terminó accidentándose. Bien, porque en un avión tú no sabes realmente a qué altura te encuentras con facilidad hasta que no ves ya casi que el suelo. No es fácil. Necesitan mucha información. Entonces, miren que una cosa como esta de error de procedimiento te puede llevar a un problema catastrófico. Bien. Después te hablan lo de los rotámetros, que también en la misma... Entonces yo creo que ahí en la misma norma te explican bastante bien. Ya la parte B del documento, pues, también te hablan. O sea, si tú quieres consultar y ampliar, perfecto. Todo esto, aquí no te dan las gráficas, aquí te dan las ecuaciones. ¿Dónde están las gráficas, mis niños? Vamos a ver. Hay gráficas que las ofrecen ciertos libros. Voy a abrir un libro, que es el que decimos ahí, que es el de... ¿Están conmigo o no? ¿Cuánto es bueno? Yes. Sí, profe. Sí, señor. Sí. Estoy hablando de este libro. Mecánica de fluidos, novena edición, del autor Víctor L. Streeter. Este libro tiene más de 20 años. Fue la novena edición y Streeter no ha sacado más. Es un bestseller internacional. Y vamos rápidamente a qué parte. Este señor sí es el único libro de mecánica de fluidos que yo conozco que te indica más o menos cómo derivar la ecuación. Los otros te la derivan muy simplistamente y después como que no te explican. Vamos a, creo que en el capítulo 10, vean. Capítulo 10, medidores de flujo. Es la única vez que me voy a salir tal vez de nuestro libro de mecánica de fluidos de Robert Moore. Moore lo tiene, las ecuaciones las tiene muy simples, perdón, las gráficas. Vamos al 10. Madre mía, no llega a 10. Aquí están medidores. Entonces vamos, medición de temperatura, medición de velocidad. Mira, aquí te habla este es el tipo pitot, ¿no? Miren, aquí esto es uno combinado. Este es lo que yo les decía, que tiene la toma central y la toma lateral en un mismo elemento para generar esta caída de presión. Que el concepto primario es este, el pitot, que es una toma, y la lateral, que es la tubo pesométrica, pero que si tú necesitas meterlo en un solo dispositivo, necesitas cambiar la geometría, como esta, aquí a la derecha. El caso A y el caso B. Busca elementos, vamos a la gráfica rápidamente. ¿Alguien tiene duda de lo de la gráfica? Porque es muy sencillo lo de la gráfica. Aquí está la placa. Te explica lo de lo que es, mira, aquí está biselado y aquí lo que te habla de la se me olvidó, Dios mío, lo de la vena contráctil.
Miren que este señor sí comienza con su derivación. Y te va diciendo a dónde vamos llegando, a dónde vamos llegando, a dónde vamos llegando, hasta obtener su ecuación. Y esta ecuación ya es una ecuación derivada justo para el manómetro, o sea, basada para el manómetro. Obtiene la ecuación general y pasa de ella. O sea, pasa por ahí, sigue para, digamos, aquí llega la ecuación general, porque mira que tiene el diferencial de presión, pero después de ahí en adelante dice, voy a reemplazar ese diferencial de presión basado en la lectura del manómetro que tengo aquí. Para flujo no permanente a través de orificio de ese recipiente, te dice, entonces, mira, es la placa, ¿no? ¿Estamos claros? Niños, ¿estamos claros? Sí, profesor. Miren la gráfica. La gráfica resume lo de la ecuación esa que nos dice la norma, que es, por un lado, te coloca la diferencia, la relación de las áreas. Área del orificio con respecto al área 1. Tienes que saber qué es zona 1 y qué es zona de orificio. Área sub 0 es orificio y A1 es área del diámetro 1. Mira, aquí te dice diámetro interno de la tubería, D1. Quiere decir que es el diámetro de la tubería. Si yo me sé la nomenclatura, no tengo nada que estar inventando. Entonces aquí aparecen los coeficientes C, que va desde 0.60 hasta 0.82 aproximadamente, con curvas que están relacionadas con la relación de áreas. Y que abajo aparece el número de Reynolds. Pero yo también tengo que detectar algo que se llama punto de quiebre. ¿Qué es punto de quiebre? Así como en el diagrama de Moody, la zona en la cual la curva se pasa a ser una horizontal. Pero esto sí sucede en estos diagramas básicamente en un valor. Si ustedes observan, las curvas se dan, las curvas se dan, las curvas se dan, pero llega un momento en el cual por aquí más o menos, ¿no? Aquí tiene 4 por 10 a la 4, 10 a la 4, ¿no? 4 por 10 a la 4. Y aquí tiene 5 por 10 a la 4. ¿Sí o no? Niño. Sí. Sí, señor. Y de 4 a 5 a la 4 está 10 a la 5. ¿Cierto? Y de aquí 10 a la 5, el próximo 10 a la 6 por acá adelante. Este 4 por 10 a la 4 yo creo que está mal. Este debe ser 4 por 10 a la 3. Pues si este es 10 a la 4, al final de las particiones, tan, del primer bloque te dice 10 a la 4. ¿Sí o no? El otro, mira aquí la principal es 10 a la 5, cuando terminan las particiones grandotas. Porque este es un diagrama semilogarítmico. Y lo mismo pasa con el 10 a la 6. Cuando terminan las particiones otra vez, por ejemplo, si este es 10 a la 5, es 1 por 10 a la 5, este es 2 por 10 a la 5, 3 por 10 a la 5, 4 por 10 a la 5, 5 por 10 a la 5, 6 por 10 a la 5, 7 por 10 a la 5, 8 por 10 a la 5, 9 por 10 a la 5 y 10 a la 6. ¿Ya vieron? Hay 10 particiones, pero las particiones no son. ¿Sí ven las particiones? Que las particiones entre 10 a la 5 y 10 a la 6 no son simétricas, porque el diagrama es logarítmico, por lo menos en el eje Reynolds. ¿Para qué se utiliza un diagrama logarítmico? Para meter mucha información en un espacio pequeño. Estamos hablando de 10 a la 5 a la 10 a la 6, bastante información. Si las particiones fueran iguales, el diagrama quedara achatado. O sea, si tú lo haces con un diagrama ordinario decimal, particiones decimales, el vertical sí es decimal, pero el de Reynolds normalmente se utiliza, igual que en el diagrama de Moody, una partición logarítmica. Si no, entonces la curva no se parece curva, sino parece una línea recta toda ahí comprimida. Y eso es un efecto gráfico. Entonces aquí hay un error. Yo sé que este no es 4 por 10 a la 4, miren, esto es 4 por 10 a la 3. Ahí lo pueden ustedes tener en cuenta, ¿no? Los errores de los libros también. Vuelvo y digo, más o menos, ¿para qué número de Reynolds ya todas estas curvas se vuelven horizontales? ¿10 a la 5? Sí, 10 a la 5.
Sí. No, 10 a la 5, agarra la curva. bueno, la de arriba, Pero arriba todavía hay curva. sí, señor. 5 por 10 a la 5 por 10 a la 10 a la 4. Aquí donde tengo aquí donde tengo el mouse, prácticamente ya están casi todas horizontales. Pero aquí donde yo tengo el puntero, ¿qué lectura es? Vamos a ver si entienden el diagrama. 10 a la 5, 5. Y ve, es la siguiente partición después de 10 a la 5. No se trata de que sea simétrica. 5.5 por 10 a la 4. ¿Por qué 5? Porque si es la primera partición. ¿Por qué 5 por 10 a la 4 si vas para adelante? Y 10 a la 5 es aquí. Estoy aquí donde tengo el puntero. 5 por 10 a la 5 es 1 por 10 a la 5. La siguiente partición, ¿cuál es? 2 por 10 a la 5 por 10 a la 6. 2. ¿Cuánto? por 10 a la 6. Porque va a ser 10 a la 6 y 10 a la 6 no viene. 2, profe, 2 por 10 a la 5. Correcto. 2 por 10 a la 5. Donde tengo el mouse es 2 por 10 a la 5. La siguiente, 3 por 10 a la 5. La siguiente, 4 por 10 a la 5. La siguiente, 5 por 10 a la 5. 5 por 10 a la 5 no es aquí, es acá. Usted es el que tiene que aprender a contar porque el diagrama no se lo va a poner bonito. Se supone que usted sabe leer que es un diagrama logarítmico, pero yo supongo que de pronto tienen problemas. Entonces, 2 por 10 a la 5. Para resumirle, en el Venturi, en la placa y en la tobera, prácticamente el Reynolds, número de Reynolds de punto de quiebre, donde ya no depende del número de Reynolds, se alcanza cuando es 2 por 10 a la 5, o sea, Reynolds de 200.000. De ahí en adelante, el coeficiente de corrección de la placa no depende del número de Reynolds, nada más depende de la relación de área. ¿Ya? ¿Por qué yo digo esto? Muy sencillo. Óyeme, si tú vas a obtener el caudal y vas a utilizar la ecuación, por ejemplo, como esta, y C depende del número de Reynolds, como aparece aquí, y el número de Reynolds aparece la velocidad, y si yo no tengo el caudal, no tengo la velocidad. ¿Quién me entiende? El coeficiente C depende de un parámetro que es función del caudal, como tal. Entonces, para la primera respuesta, se debe suponer que te encuentras en la zona donde ya no depende del número de Reynolds. Estos ejercicios se resuelven así. O sea que tú estimas el coeficiente del dispositivo, en este caso lo de la placa, asumiendo de que, que el número de Reynolds está por encima de 200.000. En el ejercicio lo hicimos. Niño, en el ejercicio se hizo. En el ejercicio Sí, profe. se dice, para estimar el valor de C se debe cuantificar el número de Reynolds y la relación de diámetro del orificio y tubería beta. ¿Sí? Pero esto si conoces el caudal, cuando a ti te están preguntando algo, pero si tú no conocieras el caudal, que es lo que tú esperarías, porque aquí lo que te preguntan, aquí sí te dicen cuánto es el caudal. Entonces dice, calcule la deflexión, quiere decir cuánto sería la caída de presión. Pero eso sería la forma natural del experimento, ¿no? La forma natural del experimento es que tú obtengas la diferencia, la lectura manométrica y no conozcas cuánto es el caudal. O más bien, conozcas el caudal y lo asocias a la diferencia para ver si es correcto lo del manómetro. También puede ser, pero lo más común es lo contrario. Cuando es así, tú arrancas aquí indicando que C, vas a suponer que el número de Reynolds está por encima de 200.000. Cuando eso sucede, entonces te vas directamente a la gráfica, te irías directamente a la gráfica, te desentiendes de calcular el número de Reynolds, o sea, no lo tienes en cuenta, y entras con la relación de áreas y haces la lectura directa del coeficiente C. Calculas el caudal a partir de la expresión matemática, que
esta que aparece aquí, la obtienes, porque lo único que te tenía trabado era eso. Y con el nuevo caudal que te acaba de dar, cuando terminas, vas y calculas el número de Reynolds. Si el número de Reynolds que te da ahí, a partir de ahí, da por encima de 200.000 o cercano a 200.000 para no ser tan estricto, pues tu suposición fue correcta y no tienes nada más que hacer. Si, por el contrario, el número de Reynolds está más abajo de 200.000, entonces tu deber es, con ese nuevo número de Reynolds, con ese número de Reynolds sí que te dio, volver a estimar el coeficiente C, otra vez entra al diagrama con la regla, te va a dar otro valor de C, recalculas el caudal y nuevamente haces la sumisión. O sea, esto es un proceso iterativo, pero muy corto. Es muy corto. Si fueras a hacer la iteración, no lo puedes hacer con... Si fueras a hacer la iteración y estás en Excel, no lo puedes hacer con la gráfica, porque la gráfica no te la va a leer Excel, la tendrías que hacer con la ecuación. ¿Ya entienden? Pero también tienen que saber que el punto de quiebre para todos estos dispositivos se maneja de 200.000 en adelante. Por ejemplo, aquí no hubiese sido funcional, aunque estamos en una zona donde prácticamente para esa relación de área se volvió plano, inclusive antes de 200.000, porque no todas son funcionales. Recuerden que esto lo hace para poder agrupar las de arriba, que son las que tienen deflexión todavía. Bien, les puedo mostrar, por ejemplo, lo que sucede, el gráfico que es para un... ¿Dónde están mis niños? Aquí está inclusive un Venturi inclinado. Aquí está la de Venturi, y la de Venturi normalmente te dice aquí cómo es el asunto. Por acá arriba creo que te lo explico. O aquí, no. Que los valores de S sub B están entre... Esta línea punteada es para la relación de... la relación beta. Y esta otra también para la relación beta, pero que es de... punto 25 y punto 75 y la en medio es punto 50, aunque no te está diciendo aquí en el lateral que es, te estoy diciendo que está en el test. Y la busco, aquí te dice que las presiones de las secciones, si mal no me equivoco, es aquí. Se sube la tubería, valores alfa, valores de lectura. La figura presenta resultados previamente aplicados a la relación de diámetro D2 sobre D1, D2 es la garganta, de punto 25 hasta punto 75. Quiere decir, por ejemplo, esta línea punteada es la de punto 25, esta línea punteada superior es la de punto 75 y la línea sólida del centro es punto 5. ¿De qué? De beta. Aquí no se da contra relaciones de área, sino contra beta. ¿Entendido? Y también se relaciona contra el número de Reynolds, pero contra beta. Y beta no es lo mismo que la relación de área, porque sí, la relación de área es beta cuadrado, no beta nada más. Bien. Te da toda la explicación aquí. Y mira que aquí también, si tú pones Reynolds de 200.000, prácticamente ahí adelante las tres curvas ya se volvió horizontal. Y si es la tobera, aquí te da para medidor de flujo compresible, que es gases. Mira, la ecuación es más compleja. Y te aparecen los coeficientes de compresibilidad, que es la relación de densidad por volumen. Para la boquilla de flujo o tobera, también te da lo mismo. Acá utilizan relación de área entre el diámetro del orificio, para el diámetro del orificio y para el diámetro del tubo. Recuerden que esta A2 sobre A1 es igual a beta cuadrado. La relación de área es igual en función de beta a beta cuadrado, porque los diámetros aparecen al cuadrado en las expresiones circulares. Y beta nada más es la relación de diámetro, no la relación de diámetro cuadrado. Esta es un poco más amplia y las curvas son hacia abajo, no hacia arriba.
desplazándote hacia un menor, si te desplazas a la izquierda. Aquí prácticamente lo mismo. Si tú utilizas, mira, 10 a la 5 y 2 por 10 a la 5, ya todas las curvas son aplanadas. O sea, este concepto te lo tienes que saber para poder tener claridad de que vas a poder iterar. Si te toca directamente el caudal. Si te toca la diferencia de presión, ya eso es otra cosa. ¿Entendido? Niños, jóvenes. Sí, señor. Sí, señor. Si ustedes se dan cuenta, esto es un proceso de bastante lectura. Este no es un proceso de que no lectura. Y un ingeniero que no lee está grave. Yo sé que ustedes están estimulados hoy día por otras razones, otros motivos. De pronto si yo les hago esto en un video de TikTok, tal vez de pronto me prestarán más atención y me entendieran más. Pero créanme que no voy a llegar a TikTok a hacer eso en este instante de mi vida. Aunque mala idea, con propósitos de enseñanza, aunque no sea chiste, mi propósito de TikTok, de pronto podría ser hasta una buena idea. Uno nunca sabe. Si el propósito es otro. Si el propósito es otra cosa, como lo que hacen los otros, son los usuarios de TikTok, pero ya es otro asunto que no puedo valorar yo. Y no puedo valorar yo por la siguiente razón. Porque indistintamente el producto se consume. Y si el producto se consume, es completamente respetable. Que sea académico o no, no me interesa. Es un producto de consumo. No hay que darle la espalda, sino utilizarlo hasta donde podamos y como podemos. Bien, yo les voy a mostrar mis apuntes de hace más de 20 años. De lo que era mi asignatura, esta misma asignatura. Voy a mostrarles unas imágenes. No sé cómo se verán. Vamos a ver qué tanto se ve. ¿Por qué no tiene lector de imagen? Computador. ¿Ustedes ven la pantalla negra? Ah, bueno, ya. Niños, ¿sí alcanzan a ver? Jóvenes. Sí. Miren, esta es la Acérquela página. un poco, profe. ¿Sí me ven? ¿Sí? ¿Sí ven o no? Sí, sí se ve, No, profesor. profe, acerca un Sí, poquito. señor. Lo que pasa es que no sé si esto pasa hacia adelante o no. Déjenme ver a ver. Ah, sí, sí pasa. Miren, esta era la página número 1 de mis apuntes. Estos apuntes tienen 21 años. Este cuaderno todavía existe. Yo lo tengo en mi casa. Esto que está aquí es mi letra. Es lo que redacté yo hace 21 años. De mis apuntes. No es lo que yo hice en clase. Ni por el pepino voy a hacer esto en clase. Que yo fuese un genio. Estoy muy, muy lejos de ser un genio. Pero sí soy una persona que logra bajar entropía. O sea, quiere decir que organiza. Esto ya yo lo hice en mi casa, después de un proceso de lectura, tranquilidad, consulta y demás, y después hacía esto. Si una persona logra hacer esto, y después te hace esto, bien, te sigue, te va obteniendo. Yo no estoy diciendo que sean las mejores medidores de flujo de eventos. Mire que explico la teoría. Mire que están la obtención de las ecuaciones, que no aparecen en el libro exactamente así. Miren que están las gráficas, inclusive del libro, más o menos explicadas de acuerdo a una manera que no puedo hacer yo. O sea, está la del 20. Están los ejercicios. Está la explicación de las tomas de presión de orificio y lo que es el concepto de estrangulamiento y el otro que es de vena contracta. Ejercicios para Venturi inclinado. Medidores para flujo compresible. Toda la explicación de flujo compresible. Toberas de boquillas de flujo. La gráfica para toberas de flujo. La obtención de las ecuaciones. Las posibles ecuaciones. Ejercicio de Venturi vertical. De Venturi
horizontal. Y miren que todo, solo un solo capítulo, una sola unidad. ¿Sí se dieron cuenta? ¿Cuántas páginas fueron ahí? Unas casi 20. ¿Ustedes creen que a una persona que hace eso no le es más fácil recordar que a otra que no lo hace? Y eso no lo hice, eso lo hice más o menos en un mes de clase. Si yo sigo a mi unidad 2, miren que acá, no, acá empezamos al revés. Mira, lo que es flujo de producto cerrado es tubería serie. Ahí están los ejercicios. Las tuberías equivalentes, tuberías en paralelo. ¿Por qué he digitado parte de mi cuaderno? Porque ese cuaderno yo sé que no va a durar eternamente. Se va a dañar. Ya ha durado 21 años, mucho. ¿O no? Yo tengo todos mis cuadernos reservados. Por lo menos los que me interesan. Sí me van a entender. Yo tengo mi biblioteca donde tengo mi material, aparte de mis libros. Yo casi que no consulto esto. Puede que mire otra cosa porque ya los materiales de hoy deben ser más digitalizados que otra cosa. ¿Sí me entienden lo que quiero decir? Sí. Bueno. Sí, señor. Entonces, yo no les estoy pidiendo que ustedes sean como yo, no. Porque yo soy yo y ustedes son ustedes. Yo les estoy poniendo un ejemplo de qué me ayudó a mí en su momento. Que es diferente a decir que tengan que hacer las cosas como las hago yo. Porque cada uno de ustedes deberá saber si lo necesita o no lo necesita. Lo que sí es que estoy seguro que el que lo hace tiene una gran posibilidad con respecto al que no lo hace. Por ejemplo, yo estoy construyendo mi cuaderno de notas en digital. En digital uno simplifica muchas cosas, muchísimas cosas. Pero no significa en ningún momento que uno no tenga, o sea, por lo menos a mí no me toca leer tanto. Y no es porque me la sepa todo, que no es así. Simplemente ya yo hice mi ejercicio y digamos, lo refuerzo permanentemente con ustedes. Aunque no me pregunten, no importa, pero yo lo refuerzo permanentemente con ustedes. Y ustedes le dan enseñanza a los docentes. Los docentes vamos aprendiendo con los estudiantes ciertas cosas que no puede ser encasillar al estudiante de que tú que tienes que leer porque tienes que leer. No, tienes que leer porque tienes una necesidad para poder desarrollar, digamos, criticidad. Porque si tú no eres crítico, te vuelves en un elemento más del montón. Y eso sí no puedes tratar de convertirte si quieres ser un ingeniero. Deberías ser una persona que te destaques. De lo contrario, te van a absorber y te van a dar una palera bastante grande. O de pronto puedes caer en un sitio donde no necesites eso, que no va a ser la mayoría. La mayoría va a tocar competir. Pero si quieres competir, te tienes que destacar. Y si tienes algo que tú sabes que es destacable en ti, tienes que también saber potenciarlo. Yo jamás fui un estudiante avanzado. Jamás. Lo que era un estudiante organizado. Y ese era mi talento. Y yo entendí eso en su momento y lo exploté. Para rellenar mis falencias, a mí de pronto me explicaban y me tenían que explicar 2 y 3 veces antes de que yo me pillara ciertas cosas. Pero luego del entrenamiento uno se vuelve más rutinario, más fácil capturar la información con el tiempo. Y cuando comienzas tú a ordenar, tú a los que son muy avanzados te los pasas. Porque cuando ellos quieren organizar, ya tú has organizado. Ya has ordenado, ya has procesado, ya has sintetizado información, ya has leído, ya te has reforzado y ya te has equiparado a ellos.
No todo en la vida es talento, porque hay otras cualidades o competencias que tú tienes que aprender. Entonces, tienes que aprender a conocer a ti mismo. Y todos ustedes tienen capacidades que de pronto no saben explotar. Y usted tiene que aprender a explotar lo que usted tiene y aplicárselo a la ingeniería en la que se encuentra. Hay gente que tiene buen discurso, hay gente que no lo tiene. Hay gente que tú le dices organiza una fiesta y la organiza, pero le dices organiza la cocina y no sabe organizar. Tienes un talento, tienes que saber cómo lo explotas. No es malo. Y es su deber conocerse a ustedes mismos. Y yo sé que ustedes son personas talentosas. Profesor, disculpe, dice que me acerque, por favor. Anda, me disculparás, pero no entendí lo que me dijiste. Que mi compañera Obley dice que si puede acercarla, por favor. ¿Alguien escuchó? Que si aceptaba Castillo. Profesor, que si es tan amable puede aceptar a Houseblade y que estaba ingresando. Ya la ingresé. Ustedes tienen capacidades, vuelvo y les repito, tienen capacidades infinitas. No permitan ni que yo, ni que nadie les diga que no las tienen. Que creo que les hace falta ciertos aspectos competitivos, no significa que yo considere que no las tienen. Estoy haciendo un momento de la reflexión para que no lo entiendan de esa forma. Estoy diciendo que si no leen, tienen una seria dificultad que se les viene encima. Que si usted considera, o que si usted es un tipo que busca, o una persona que es capaz de buscar un audiolibro y escucharlo y entender a partir de ahí, pues maravilloso, solucionó el asunto. Pero que si no hace ni una cosa ni la otra, y espera que yo mágicamente demuestre el cuarto fenómeno de transferencia que no existe, que es la transferencia de la información, o más bien, voy a corregir, la transferencia del conocimiento. El conocimiento no se transmite. El conocimiento se construye en cada uno de los cerebros de las personas. Yo lo que puedo hacer es exponer información, sintetizarles información, para que ustedes, una vez la reciban, si le encuentran utilidad, se vuelve conocimiento para ustedes. Si ustedes no le encuentran utilidad, que es un proceso interno de cada quien, no se va a volver conocimiento. Y si no se vuelve conocimiento, su cerebro no está entrenado para decir, esto lo voy a tener en la parte frontal. No, la tengo en la parte allá posterior para que se olvide, porque esto no es importante. El cerebro funciona así. Por eso es tan importante que usted lea o haga contrapeso a la información que yo les presento, para que usted le encuentre sentido, aplicabilidad, una razón de ser, que le dé importancia. Y cuando usted logra en su proceso cognitivo darle importancia, esa información ya deja de ser información vaga para convertirse en conocimiento, y el cerebro lo guarda de una manera diferente. Es tanto como si ustedes me dijeran, escribe una página, léete una página. No es lo mismo escribirla que leerla. La parte del cerebro que funciona escribiendo es una y la parte de la lectura es otra. Muy seguramente, si te concentras leyendo, recuerdas más que si, escribiendo, lo recuerdas más que si lo lees, nada más. Suponiendo que estás concentrado en los dos casos. No es lo mismo. Y si la producción textual es tuya, es propia, con mayor razón. Entonces ese es mi consejo para ustedes. Voy a descargar la asistencia.
Hoy ha sido una jornada donde hemos avanzado bastante, pudimos mostrar los elementos que necesitábamos. Voy cerrando aquí, vamos a ir a buscar la asistencia. ¿Dónde está la asistencia? Me permite un instante porque verificar que sí descargó la asistencia. Hoy estamos a 24. Vamos por acá, el cuaderno de notas mío. Vamos a abrirlo, que sean ustedes para no hallarme una asistencia de equipo. Jason Valiente, sí. Bien, vamos a ver si descarga. ¿Alguna pregunta o algo que quieran comentar? ¿Nada? Voy a cerrar voy a parar la grabación.